Fernando, un tema sobre el cual venís estudiando hace rato y que está todo el tiempo en el primer plano macroeconómico y de discusión incluso política, es el tema de la energía, tanto desde el punto de vista del déficit energético, la tensión energética, como del más inmediato de los subsidios. Empecemos por los subsidios. Todos los candidatos, los políticos, incluso el gobierno, hablan de los subsidios como el principal frente de ataque del problema del déficit crónico. Nadie sabe muy bien cómo hacerlo, todos dicen hagamos. ¿Cómo lo harías vos? Pensémoslo desde el punto de vista político. Pensemos, próximo gobierno viene, el presidente te sienta y te dice, sí, Fernando, contame cómo lo harías vos. Sí. Bueno, ahí se plantean dos cosas de cara a que uno tiene la experiencia anterior del 2015-2016, ¿no es cierto? Es decir, en esto la política económica de esta vez tiene un antecedente. En muchas cosas tiene un antecedente, en esto tiene un antecedente. Hay una parte de la lectura de esa experiencia que dice que fuiste demasiado rápido, que va contra la idea que está emergiendo ahora en la discusión de política macroeconómica, que yo la llamo el próximo juego, digamos, en donde el futuro gobierno, la actual oposición, dice yo voy a ir de shock. Entonces, ya la primera cosa que vos tenés en el diseño de la estructura, digamos, de lo que va a ser el ajuste de los subsidios, es que la demanda por el cierre de los subsidios más rápido, sobre todo por las condiciones macroeconómicas que vos estás viviendo ahora, la velocidad a la cual va la economía en materia nominal, el aumento de precios, etc., te van a obligar a querer tener un cierre más rápido. Es decir, y eso necesariamente te pone en un problema que yo lo llamo la guerra entre la macro y la micro, digamos. Desde un punto de vista macroeconómico, vos tenés una lógica microeconómica para cerrar los subsidios rápidamente, que ahora te voy a decir cuál es la gramática que está atrás de eso, y antes que eso tenés una demanda de cierre macroeconómico mucho más rápido, más exigida. Yo veo esto como una historia en dos partes, en donde la primera parte va a haber algo que va a estar muy dominado por el programa macroeconómico, si vos querés, por la ingeniería yo lo llamo o muchos lo llaman el manejo de la readecuación de los precios relativos de la economía dentro de un plan de estabilización, y una segunda parte que va a tener más elementos de diseño, y entre esos elementos de diseño se cuelan cuestiones de diseño de subsidios y de estructura en una idea de estructura permanente que la crisis de la macro no te va a dejar hacerlo el día 1, porque la historia es clara al respecto de que vos no haces micro primero, el 91 fue claro, ¿eh? Vos hiciste energía, hiciste las dos leyes, la de gas y la de electricidad, 92-93, luego de que vos venías de un plan de estabilización. Concentrémonos en la primera etapa, sí, entonces, porque es muy cierto sí, que decís, hay algunas sí, cuestiones que son como de segunda generación, sí, pero primero hay que apagar el fuego. Son de segunda generación, pero son muy, muy cruciales porque hacen a la necesidad. Ahora después te voy a decir, hoy hay un debate también a nivel internacional, porque ahora se coló Europa en la discusión esta de los subsidios, sobre qué hacer, sobre cómo enfrentar un buen diseño de subsidios. Pero digamos que hay como dos preguntas. Una es la estructura normativa de lo que deberían ser los subsidios en función de las características del sector, que es como el largo mediano plazo, y la otra es, tenemos 2 puntos del PBI de subsidios que no podemos pagar. Dos, yo te diría, o más de dos, si vos lo evaluás al tipo de cambio sombra, digamos, ¿no? Hay una discusión cierto, ahí. Es muy cierto, aclaremos. Ahí hay una discusión sobre en el dólar, si soltamos el dólar... sobre dónde está el dólar de equilibrio. Si está en el medio es una historia, si está arriba es otra historia. Pero está muy claro que está por encima del oficial y eso impacta en los costos. Y después las otras cosas de contexto internacional es dónde están los precios de la energía, digamos, de la energía que vos vas a tener que en parte importar, porque todavía no vas a cerrar
el gasoducto y lo que es el gas no va a estar disponible como para que vos cierres la brecha de importación. ¿Ni siquiera un poco? Sí, sí, un poco sí, pero imagínate la cuenta, es como que a vos te faltan 50 millones de metros cúbicos días en los meses de invierno y vos podrás meterle 15 con el gasoducto. Te va a quedar una brecha. Esa brecha a precios que pueden llegar a ser va a depender de Ucrania, ¿no? De la situación en Ucrania, el post-Ucrania-Rusia, que espero que alguna vez lo podamos estar discutiendo. Pero ponerle que sean 2 puntos, por Sí, decir sí, algo. sí, sí. No, ahí no te queda, ahí a mí me parece que tenés que hacerlo en la ropa de fajina de un programa macroeconómico que va a implicar subas drásticas de las tarifas, aumentos de tarifas. Vos tenés el primer año que resolver el déficit, parte de eso va a ser posiblemente corrección de subsidios, decís 1,3% del PIB en el primer año, eso es lo que te parece realista, no Sí. 2, no 2,5. En energía, estamos hablando de energía, ¿no? Sí. Acordate que tenemos Obvio, un sí, problema sí. adicional. Pero energía es como Sí. el núcleo. Sí. ¿En cuánto tiempo? No, eso tiene que, si eso va a ser guiado por una política de shock, va a tener que ocurrir en el transcurso del primer año. Pero está bien, pero ahora yo te planteo esto porque siempre en la política pública el detalle es el que te mata. Tenés que ir a audiencias. Bueno, ahí está. 45. Ahí está. Bueno, ahí nos vamos a la segunda parte. ¿Cuándo empezás efectivamente a cobrar? Ahí nos vamos a la segunda parte. La catedral de la regulación que incluye el aumento de tarifas en la Argentina viene con una nominalidad de los 90, es decir, las leyes de la convertibilidad con dólares y tarifas dolarizadas porque el dólar sí. Otro nivel de variación de precios. En un mundo que es otra cosa completamente distinta. Eso hace de que las reglas de ajuste tarifario, que son reglas bianuales, invierno-verano, o sea, abril-octubre, invierno-verano, o sea, abril-octubre, tengan que ser suspendidas con algún mecanismo en el inicio. El inicio va a tener que tener un componente de plan de emergencia o ley de emergencia que te permita hacer la corrección. Porque de otra manera yo no veo factible que vos puedas ir a adaptar eso en a un llamado de audiencias. En el 2015 pudiste hacerlo porque venías de una inflación que era del 25, vos decías que iba a ser 15, 10, etc. Esperabas eso, entonces era factible acomodar esas cosas bianuales. Aumentos del 15, 25% eran mayores los que había que dar, pero se podían acomodar en dos partes. La realidad fue que fuiste a aumentos que fueron muy grandes y chocaste. Chocaste, aclaremos, con el entramado legal, formal, judicial. Sí, tenés un embate judicial y también eso es lo que mordió. Porque eso, acordate cómo fue, mediados del 2011, en gas inicialmente, mediados del 2016, se fue a la Corte Suprema vio eso, miró los papeles y dijo, no, un momento, vos... Te faltó un paso. Te faltó un paso, no, porque vos la ley dice que los precios atrás se tienen que determinar libremente y vos me los estás subiendo vos. Fue una formalidad sobre cómo era la separación entre lo que llamamos precios de la energía y tarifas, que es la parte de transporte y distribución. Ahora, yo creo que sí, creo que vas a tener que ir a una reforma, por eso va a ser necesario que, mirá, tanto si vos haces gradualismo como si vos vas shocks, vos tenés que decir hacia dónde, gradualismo hacia dónde, o sea, o shock hacia dónde. Y el hacia dónde en este caso va a ser importante, porque vos vas a tener que tener preparada una arquitectura, porque es muy poco probable que vos puedas hacer una estabilización de facto muy drástica del nivel de precios. Te va a quedar algo. Y en ese algo, y es ideal que vos tengas grados de libertad para tu flexibilidad posterior, y yo diría ahí va a ser difícil que vos puedas hacerlo con un aumento bianual, pero posiblemente vas a tener que tener algún mecanismo trimestral, pero que tenga que ser, ahora viene la segunda parte, tiene que ser preanunciado y tiene que tener atrás una operación regulatoria, ahora sí nos vamos al sector, que le dé ciertas garantías. Hay toda una discusión
que vos mencionaste de gradualismo versus shock, la primera pregunta obvia sería si eso existe o si es más bien una cuestión mediática, porque no está muy claro qué define cada cosa en este contexto. Pero la pregunta subyacente, y vos tuviste una experiencia en el 2001 sobre esto, es ¿cuánto, no digamos shock, pero cuánta velocidad tolera la sociedad argentina? Porque hay toda una discusión entre los politólogos de que la gente cambió su percepción y que entiende la necesidad de cambio, pero en general uno como economista presiente que entiende la necesidad de cambio en el otro. Entonces, más allá de la cuestión de las necesidades de política económica, ¿cuánto pensás que hoy tolera la sociedad de todo lo que nosotros como economistas creemos que es indispensable hacer el primer año? Sí, es cierto. Ese medir la profundidad de esa tolerancia, que es parte de un fenómeno más general de lo que hace mucho lo llamábamos la aversión a la desigualdad, o esas cosas que a la salida del muro de Berlín el mundo parecía que las había dejado en un costado y después eventualmente reflotaron. Creo que es esencial para poder estudiar y ver cómo van a proceder los tiempos de esta cuestión de gradualismo versus shock. Yo creo que la gente, mi impresión es que las urnas van a decir una cosa y la calle va a decir otra, que es el gran problema del enfrentamiento, digamos, que uno tiene cuando quiere llevar adelante las prácticas estas. Es decir, en octubre del 2017 las urnas dijeron una cosa, en diciembre en la famosa... ¿Por qué eso? Porque no terminan de entender a qué se refiere cuando uno dice vamos a hacer un cambio. Yo creo que tiene que ver un poquito en términos con la cohesión de la gobernancia política que vos tenés en los espacios mismos. O sea, no tenés fragmentación, y la fragmentación misma te lleva a la aparición de grupos o sectores que tratan de, obviamente, oponerse esencialmente frente al shock. Yo creo que el tema ese que vos mencionás es un tema a dirimir ahora en el camino en el próximo tiempo. Para mí no está resuelto para nada, por más que se lo digan, lo de shock versus gradualismo no está resuelto. Es decir, ¿y por qué no está resuelto? Va a depender tanto de condiciones externas como internas y de la propia lectura que se haga de hacia dónde esos tiempos de tolerancia van a recurrir. Es perfectamente factible de que vos termines en un experimento muchísimo más que vaya a tratar de buscar el apuro, yo digo, de tomar, para no usar el término shock, el apuro de tomar las medidas más rápido, versus frente a algo que te avisan de qué es lo que te van a tratar de hacer el primer día. Vos decís que eso es más probable que suceda. Eso es más probable que suceda a medida que pasa el tiempo, y yo me temo que además las partes están involucradas en eso, porque vos no podés estar todo el tiempo anunciando que vas a hacer shock con la otra parte preparándose para la batalla, y el primer día vas a volver a diciembre del 2017 rápidamente. Del otro lado existe la posibilidad de que haya alguna suerte de que la misma dinámica del proceso electoral en cómo viene te dé la idea de que surge dentro de la oposición alguna parte más propensa a considerar que vas a mirarlo, que vas a abrir un canal de cooperación implícita entre que vos no vas a golpear el primer día con medidas duras, y del otro lado te van a hacer eventualmente un wait and see y jugar a que vos reiteres el 2016, pero tratando de hacerlo sin los errores. Un pacto de no obstrucción, más que cooperación de no obstrucción. Y yo no descarto eso. ¿Y cuál pensás que es más deseable para cerrar? Hoy, con la información que tenemos ahora, que obviamente va a cambiar. No, desde el punto de vista de los costos potenciales de evitar enfrentamientos dentro de la sociedad, el primero, ¿no? Desde ¿El shock? El de ir más despacio. Desde el punto de vista del trade-off entre los costos presentes y futuros, posiblemente sea el de shock, que necesites hacerlo. Shock no es en última instancia, o apurar las cosas, no es una cuestión de que vos digas yo quiero
hacerlo ya, imponerlo ya, dar la señal. Estás corriendo una carrera contra lo que dijimos hace un rato, que es el riesgo país. O vos estabilizás ese riesgo país, o vos no vas a tener buenos resultados. Y si vos no tenés buenos resultados, no vas a necesitar que la resistencia se organice. La resistencia va naturalmente a surgir. Entonces, tanto desde el punto de vista del timing, como desde el punto de vista del bloqueo, como desde el punto de vista del desdibujamiento de los objetivos, es decir, que vos decís yo voy a ir despacio, pero voy a ir despacio hacia no sé dónde, y en el medio me van a cambiar los objetivos, eso te sesga hacia shock, y todo luce como que está planteándose de esa manera ahora. Porque hay condiciones o hay restricciones objetivas que hacen que tengas una ventana muy corta. No hay reservas. No hay reservas. Eso lo sabe mejor que yo. Bueno, Fernando, muchas gracias. No, un gusto.